Acá hay unos eclipses. Recuerdan que en varios programas anteriores, creo que fue 2 o 3 programas anteriores, tocamos la guerra civil que se presentó en el Perú en el año de 1867, a principios del año 68, y lo asociamos con el eclipse del 23 de febrero de 1868. Pero hay otros eclipses que cruzaron el Perú en el año 53, 2 en el 53, uno en el 58, otro en el 64, de 1800. ¿Ah? ¿Y qué consecuencias trajo? La astrología es la ciencia que estudia el ambiente cósmico. Por eso la definimos nosotros también como una ecología cósmica. Y como tal, entonces los eclipses crean determinado ambiente, condiciones que van a producir cambios, pero muchas veces esos cambios vienen por enfrentamientos armados, muy raras veces vienen por un entendimiento. Ya cuando estudiamos nosotros los eclipses, el mismo eclipse siguiéndolo cíclicamente cada 30 años, ahí sí, en la renovación del eclipse hay un entendimiento, pero en los primeros años del eclipse, los primeros 4 o 5 años, hay mucha violencia, en la mayoría de las veces. Entonces, vean ustedes, habíamos conversado acerca del eclipse del 23 de febrero del 68 y trajo una guerra civil en el Perú, la del año 1867. El casus belli, o sea, el motivo de la guerra, fue la promulgación de la Constitución de 1867. A propósito de que en el Perú están conversando, están hablando, están protestando las personas porque quieren que se elimine la Constitución de 1993 que se promulgó en un día de luna llena. Y estoy de acuerdo con que se cancele esa Constitución y que haya una nueva, pero hay que buscar las fechas. Entonces es un poco esta la intención de que veamos en qué fecha se promulgan las constituciones para que no haya los problemas que en este momento viven en el Perú. Bien, entonces ustedes pueden ver aquí la trayectoria del eclipse de 1868, generó la guerra civil del 1867 y fue un conflicto armado contra el presidente de turno en ese momento, Mariano Ignacio Prado, porque él promulgó la Constitución de 1867. Pero antes, vean ustedes, aquí tenemos nosotros en junio de 1853 y en noviembre de 1853, 2 eclipses de sol cruzan el Perú. Esto es algo que no sucede todo el tiempo. Y si ocurre un eclipse, por ejemplo en el 53, deben pasar pues 10, 15 años para que otro eclipse a uno lo pueda, para que otra vez un eclipse pueda cruzar el país. Pero inmediatamente en el año 1853, tomen notas, sé que ustedes no, pero tal vez el tatarabuelito sí puede haberles contado algo. 6 de junio del 53, 1853, 30 de noviembre del 53, y después, el 7 de septiembre del 58, hubo otro eclipse que cruzó el Perú. Entonces, imagínense ustedes corredores, están corriendo una carrera de 400 metros, pero con postas. Entonces están corriendo, y a los 100 metros un corredor le entrega la posta al otro, y así se van pasando las postas. Esto es lo que ocurre en el Perú entre 1853 hasta 1858, y en realidad hasta 1872, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, vamos a ver entonces. Aquí puse la guerra civil de 1856 a 1858, pero el eclipse ocurrió en el año 58. ¿Y por qué 2 años antes? Sí, perfecto, que puede haber sido 57, pero ¿por qué 56? Porque miren ustedes la influencia de los eclipses del año 53, cuya influencia se extiende en 4 años. En todos 4 años sería hasta el 57. Y ahí se entretejen las influencias de estos eclipses. Dije como corredores de postas que según se pasa la influencia al otro. Y después tuvimos en el Perú, o sea, vivió el Perú, la guerra con Ecuador. Una guerra con Ecuador que se dio entre 1858 a 1860. Y aquí está el texto para que ustedes puedan verlo, las trayectorias de los eclipses de 1853-58, qué cosa trajo como consecuencia o con qué lo asociamos. Se crea el ambiente de beligerancia y se presentó lo que se conoce como la rebelión de 1853-1854. Válido, justamente, y esta rebelión comenzó en Arequipa, y vean ustedes, este eclipse cruzó Arequipa. Y fue una rebelión dirigida, una sublevación dirigida por Ramón Castilla contra el presidente de turno, José Rufino Echenique. Después vino la guerra civil de 1856-58 en el Perú, que fue un conflicto armado también, digamos, que se dio, pero en este caso contra Ramón Castilla. ¿Por qué?
porque él promulgó una constitución, la constitución de 1856, que después él mismo la derogó y sacó la constitución de 1860. Y aquí tenemos también lo que indicamos, la guerra civil de 1858-60. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en el Perú están R con R que quieren sacar una nueva constitución. Y si no se hace en una fecha y una hora determinada, vamos a seguir con todos los problemas en el Perú.